Durante 42 años creí que servía a Dios, pero en una sola noche de marzo de 1995 descubrí un secreto tan oscuro que me hizo cuestionarlo todo. Una sala cerrada, un silencio sepulcral y una acusación capaz de destruir vidas. Lo que se reveló en aquella reunión secreta jamás debió ser escuchado por nadie. Me llamo Francisco, pero todos me conocían como hermano Paco. Tengo 76 años y vivo aquí en Valladolid desde que nací, en 1948. Durante 42 años de mi vida fui anciano de los Testigos de Jehová en la congregación Montesión. Pensaba que servía a Dios, que estaba en el camino de la verdad, que formaba parte del pueblo escogido. Hoy, sentado aquí en mi sillón viejo, mirando por la ventana de esta casa donde vivo solo, puedo decir con toda certeza que estaba profundamente equivocado. Y la noche que me hizo despertar a esa realidad ocurrió en marzo de 1995, cuando yo tenía 47 años y era considerado uno de los ancianos más respetados de nuestra congregación. Era un jueves frío, lo recuerdo bien porque aún había nieve en las calles de Valladolid. Llovía una llovizna fina que lo dejaba todo resbaladizo y sombrío. Estaba en casa, terminando de cenar una sopa que mi esposa Carmela había preparado cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz grave del hermano Eduardo, nuestro superintendente presidente, sonaba más seria de lo normal. «Francisco», me dijo sin rodeos, «necesito que vengas al Salón del Reino ahora mismo. Es una reunión de emergencia del cuerpo de ancianos». Y Francisco, su voz bajó aún más. «Lo que vamos a tratar hoy no puede salir de esta sala, por nada en este mundo». Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el tiempo de afuera. En 42 años sirviendo como anciano, nunca había escuchado al hermano Eduardo hablar con ese tono de voz. Me puse mi abrigo más pesado y salí bajo la lluvia. El Salón del Reino quedaba a solo 15 minutos caminando de mi casa, pero esa noche la distancia pareció eterna. Mientras caminaba por las calles mojadas, mi mente trataba de imaginar qué podría ser tan grave. Tal vez algún problema financiero serio, o quizás una visita inesperada de representantes de la oficina central de Madrid. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginaría lo que me esperaba en ese edificio sencillo de la calle San Andrés, donde nuestra congregación se reunía hacía más de 20 años. Cuando llegué, noté que las luces del salón principal estaban apagadas, pero había una luz encendida en la sala del fondo, donde normalmente guardábamos las sillas y materiales para limpieza. Me extrañó porque nuestras reuniones de ancianos siempre ocurrían en el salón principal o en la biblioteca. La puerta del frente estaba cerrada con llave, así que di la vuelta y toqué la puerta trasera. Quien me abrió fue el hermano Miguel, otro anciano que me miró con una expresión que nunca había visto antes. Parecía una mezcla de nerviosismo y miedo. «Entra rápido, Francisco», me susurró, mirando hacia los lados como si alguien pudiera estar observándonos. «Y no hagas ruido». Entré a esa sala pequeña y mal ventilada, donde el aire estaba cargado y hacía calor a pesar del frío de afuera. Había 6 sillas dispuestas en círculo y ya estaban sentados 4 ancianos más. El hermano Eduardo, el hermano Carlos, el hermano Antonio y el hermano José Luis. Todos me miraron cuando entré y vi en sus rostros la misma expresión tensa que había visto en Miguel. Nadie sonreía, nadie me saludó con el abrazo fraternal de siempre. El ambiente era tan pesado que sentí como si hubiera entrado a un funeral. «Siéntate, Francisco», me dijo Eduardo, señalando la silla vacía entre Carlos y Antonio. «Lo que vamos a discutir esta noche es de extrema gravedad y confidencialidad. Quiero que quede absolutamente claro que nada de lo que se hable aquí puede ser comentado con nuestras esposas, con otros hermanos, ni siquiera en nuestras oraciones privadas».
Este asunto debe permanecer entre nosotros 6, bajo ninguna circunstancia. Su voz tenía una autoridad que nunca había escuchado antes, casi amenazante. ¿Están todos de acuerdo? Uno por uno fuimos asintiendo con la cabeza, aunque yo no tenía idea de a qué me estaba comprometiendo. Eduardo se aclaró la garganta y comenzó a hablar con voz baja pero firme. Hermanos, hemos recibido una acusación muy grave contra uno de nuestros ancianos más respetados. Una acusación que, si se hace pública, podría causar un escándalo terrible para la congregación y traer reproches sobre el nombre de Jehová. Sentí que el corazón se me aceleraba. Una acusación contra un anciano. En toda mi vida como testigo, nunca había estado en una situación así. Eduardo continuó. La hermana Isabel Moreno, de 17 años, ha venido con su madre a acusarnos de comportamiento inapropiado al hermano Ricardo Vázquez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo Vázquez era uno de los ancianos más queridos de la congregación, un hombre de 60 años que llevaba 30 sirviendo en diferentes puestos de responsabilidad. Era superintendente de servicio, daba discursos en las asambleas de circuito, y toda la congregación lo veía como un ejemplo de espiritualidad. Era casado, tenía 3 hijos ya adultos y siempre había sido considerado un modelo de rectitud moral. La idea de que pudiera estar involucrado en algo inapropiado con una joven de 17 años era tan impactante que no podía procesarla. ¿Qué tipo de acusación exactamente?, preguntó el hermano Carlos con voz temblorosa. Eduardo miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos, y luego respondió. Isabel Moreno alega que el hermano Ricardo se ha comportado de manera sexual inapropiada con ella durante las visitas pastorales a su hogar. Dice que esto ha estado ocurriendo durante los últimos 6 meses. Las palabras golpearon mi mente como martillazos. No podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo, el mismo hombre que había bautizado a mis 2 hijos, que había oficiado en mi boda hace 25 años, que daba consejos sobre moralidad cristiana desde la plataforma. ¿Y qué dice el hermano Ricardo sobre estas acusaciones?, pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Eduardo suspiró profundamente antes de responder. Lo hemos confrontado esta tarde, antes de llamarlos a ustedes. Él niega categóricamente todas las acusaciones. Dice que la joven está confundida, que tal vez interpretó mal algunos gestos de cariño paternal y que posiblemente esté influenciada por material apóstata o por compañías mundanas de su escuela. La respuesta me sonó ensayada, como si hubieran estado preparando esa explicación durante horas. ¿Y qué evidencias tenemos?, preguntó el hermano Antonio. Según la Escritura, necesitamos 2 testigos para establecer un asunto. Eduardo asintió gravemente. Exactamente, hermano Antonio. Y ese es precisamente el problema. Isabel Moreno es la única testigo de estos supuestos incidentes. No hay una segunda persona que pueda corroborar su testimonio. Y ustedes saben lo que dice 1 Timoteo 5, versículo 19. No admitas una acusación contra un anciano, a no ser que sea por 2 o 3 testigos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Conocía ese versículo de memoria. Lo había usado yo mismo en comités judiciales anteriores, pero nunca pensé que se aplicaría en una situación como esta. El hermano José Luis, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. ¿Y qué propone que hagamos con esta situación, hermano Eduardo? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de esa sala pequeña, y todos esperamos la respuesta que cambiaría el curso de los eventos. Eduardo se enderezó en su silla y nos miró a cada uno directamente a los ojos antes de responder. La organización es muy clara en estos asuntos, hermanos. Cuando no hay suficientes testigos para establecer una acusación contra un anciano y cuando el acusado niega los cargos, debemos confiar en que Jehová conoce la verdad
y que Él se encargará de hacer justicia en su debido tiempo. ¿Quiere decir que no vamos a investigar más?, pregunté, sintiendo una inquietud creciente en mi pecho. Hermano Francisco, respondió Eduardo con un tono que me hizo sentir como un niño siendo reprendido. La investigación ya se hizo. Hablamos con el hermano Ricardo, hablamos con la familia Moreno y no encontramos suficiente evidencia para proceder con un comité judicial. La Biblia es clara. Sin 2 testigos, no podemos tomar acción disciplinaria contra un anciano. Sus palabras me sonaron mecánicas, como si estuviera recitando algo que había memorizado de alguna publicación de la Watchtower. Pero entonces dijo algo que me heló la sangre. Lo más importante ahora, hermanos, es proteger la reputación de la congregación y la organización. Si esta acusación se hace pública, podría causar tropiezo a muchos hermanos débiles en la fe. Podría dar munición a los apóstatas para atacar a la organización y podría traer reproche sobre el nombre de Jehová. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Por eso he decidido que el asunto se considera cerrado. No se hablará más de esto, ni siquiera entre nosotros. Y si alguien pregunta sobre el hermano Ricardo o la familia Moreno, simplemente diremos que son asuntos privados que se han resuelto internamente. ¿Y qué pasa con Isabel?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. La familia Moreno ha sido aconsejada sobre la gravedad de hacer acusaciones falsas contra un siervo de Jehová, respondió Eduardo fríamente. Les hemos explicado que, si persisten en esparcir estas calumnias, podrían enfrentar acción disciplinaria por crear divisiones en la congregación. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era la primera vez que veía a la organización protegerse a sí misma, pero nunca había visto algo tan descarado, tan calculado, tan frío. Salí de esa reunión como un zombi. La lluvia había parado, pero el frío de marzo me calaba hasta los huesos mientras caminaba por las calles vacías de Valladolid. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Eduardo hablando con esa frialdad sobre proteger la reputación de la organización, mientras una joven de 17 años había sido silenciada. Llegué a casa pasadas las 11 de la noche, y Carmela me esperaba despierta en el salón, tejiendo como siempre hacía cuando estaba preocupada. «¿Qué tal la reunión, Francisco? Te ves muy pálido», me dijo mientras dejaba las agujas sobre la mesita de centro. Yo me quedé de pie en el marco de la puerta, sintiéndome como si cargara el peso del mundo sobre mis hombros. Fue una reunión difícil, Carmela, pero no puedo hablar de ello. Son asuntos confidenciales de la congregación. Ella me conocía demasiado bien después de 25 años de matrimonio. Vio en mis ojos que algo terrible había ocurrido, pero respetó mi silencio como siempre había hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, dando vueltas en la cama, mientras mi mente reproducía una y otra vez cada palabra de la reunión. ¿Cómo era posible que estuviéramos protegiendo a un posible abusador solo por mantener una imagen? ¿Desde cuándo la reputación de una organización era más importante que la seguridad de una joven? Habíamos hecho lo que la Biblia prohibía explícitamente. Habíamos dado oídos a acusadores falsos, pero en este caso habíamos dado oídos sordos a una posible víctima. La ironía me resultaba amarga e insoportable. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida como anciano. El domingo llegó, y como de costumbre, nuestra congregación de 120 publicadores se reunió en el Salón del Reino para la reunión de estudio de la Atalaya. Yo estaba sentado en mi lugar habitual en la primera fila, junto a los otros ancianos, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Cuando vi entrar a la familia Moreno, sentí que se me revolvía el estómago. Isabel caminaba entre sus padres con la cabeza gacha y pude ver que había perdido peso. Sus ojos, que antes siempre brillaban durante las reuniones, ahora parecían apagados y tristes. Se sentaron en su fila habitual, en el centro del salón,
pero Isabel parecía haberse encogido, como si quisiera desaparecer. Pero lo que más me impactó fue ver al hermano Ricardo Vázquez subir a la plataforma para dirigir el estudio de la atalaya. Ahí estaba, sonriendo con la misma confianza de siempre, saludando a los hermanos, haciendo bromas ligeras para relajar el ambiente antes de comenzar. El artículo que íbamos a estudiar tenía como tema «Mantengamos la pureza moral en la congregación cristiana». La ironía era tan grotesca que sentí náuseas físicas. Durante toda la reunión, observé cómo Isabel se removía incómoda en su asiento cada vez que Ricardo hacía una pregunta o daba una explicación. Sus padres parecían tensos, mirando ocasionalmente hacia la plataforma con expresiones que no sabía cómo interpretar. Al final de la reunión, como era costumbre, los hermanos se acercaron a Ricardo para felicitarlo por su excelente conducción del estudio. «Hermano Ricardo, qué estudio tan edificante», le decía la hermana Carmen mientras le estrechaba la mano. Realmente necesitábamos esta información sobre la pureza moral. Yo estaba parado a unos metros de distancia, observando esta escena surreal, cuando Isabel pasó por mi lado camino a la salida. Por un momento nuestros ojos se cruzaron y lo que vi en su mirada me partió el corazón. Era una mezcla de dolor, desesperanza y algo que me tomó un momento reconocer. Era una súplica silenciosa de ayuda. Esa tarde no pude soportar más la presión. Decidí ir a visitar a la familia Moreno en su casa del barrio de La Rondilla. Era una visita que no estaba autorizada por el cuerpo de ancianos, y sabía que si Eduardo se enteraba, tendría problemas serios. Pero algo dentro de mí me empujaba a ir. Necesitaba escuchar la versión completa de Isabel, no la versión resumida y filtrada que habíamos recibido en esa reunión secreta. Toqué el timbre de su piso en un edificio modesto de 4 plantas, y quien me abrió fue la hermana Rosa, la madre de Isabel. Su rostro mostró sorpresa al verme. «Hermano Francisco, qué sorpresa. Por favor, pase». Me hizo pasar a su pequeño salón, donde las paredes estaban decoradas con cuadros de escenas bíblicas y fotos de asambleas de distrito. «¿Está Isabel en casa?», pregunté, tratando de mantener un tono casual. Rosa asintió, pero su expresión se volvió cautelosa. «Está en su habitación. Ha estado muy distante últimamente. Desde que hablamos con los ancianos sobre... Bueno, usted ya sabe». Se sentó en el sofá frente a mí y vi que sus manos temblaban ligeramente. «Hermano Francisco, ¿puedo preguntarle algo? ¿Es verdad que no se puede hacer nada contra el hermano Ricardo porque no hay testigos suficientes?» Su pregunta me golpeó como una bofetada. Ahí estaba, una madre desesperada pidiendo justicia para su hija, y yo era parte del sistema que se la había negado. «Rosa», le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, «me gustaría escuchar directamente de Isabel lo que ocurrió. ¿Sería posible hablar con ella?». Rosa dudó por un momento, luego gritó hacia el pasillo: «Isabel, ven al salón, por favor. El hermano Francisco quiere hablar contigo». Escuché pasos lentos acercándose y apareció Isabel en el marco de la puerta. La joven que había conocido desde niña, siempre alegre y participativa en las reuniones, ahora parecía una sombra de sí misma. Se sentó en una silla alejada de nosotros, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura claramente defensiva. «Isabel», le dije con la voz más suave que pude, «me gustaría que me contaras exactamente qué pasó con el hermano Ricardo. Tómate tu tiempo, no hay prisa». Ella me miró con desconfianza inicial, pero algo en mi tono debió tranquilizarla, porque después de un momento empezó a hablar. Su relato fue devastador. Me contó cómo habían comenzado las visitas pastorales de Ricardo a su casa, aprovechando que su padre trabajaba turnos de noche en la fábrica Renault. Cómo al principio parecían normales, estudiando artículos de la atalaya y orando juntos, pero cómo gradualmente Ricardo había comenzado a hacer comentarios sobre su desarrollo físico, sobre cómo se estaba convirtiendo en una mujer hermosa,
Al principio pensé que era normal, me dijo Isabel con voz temblorosa. Pensé que era como un padre espiritual preocupado por mi crecimiento, pero luego empezó a tocarme el hombro por más tiempo del necesario, a abrazarme demasiado fuerte cuando terminábamos de estudiar. Su madre Rosa lloraba silenciosamente mientras Isabel continuaba su relato. Y hace 4 meses, cuando estábamos estudiando un artículo sobre la castidad cristiana, él me preguntó si yo tenía experiencia con muchachos de la escuela. Cuando le dije que no, me dijo que era importante que una joven cristiana conociera su cuerpo para mantenerse pura. Las palabras de Isabel me revoloteaban el estómago. Dijo que él me podía enseñar como parte de mi educación espiritual. Lo que siguió en su relato fue aún peor. Isabel describió cómo Ricardo había usado su autoridad como anciano para manipularla psicológicamente, diciéndole que Dios había puesto a ancianos mayores para guiar a los jóvenes en todos los aspectos de la vida cristiana. Que cómo había comenzado con tocamientos inapropiados bajo el pretexto de enseñanza bíblica sobre el cuerpo humano, y cómo, cuando Isabel finalmente se había armado de valor para contárselo a sus padres, Ricardo se había adelantado y había ido a hablar con Eduardo, pintando a Isabel como una joven confundida que había malinterpretado gestos de cariño paternal. ¿Sabes lo que más me duele, hermano Francisco?, me preguntó Isabel con lágrimas corriendo por sus mejillas. Que cuando fuimos a hablar con los ancianos, sentí que yo era la que estaba siendo juzgada. Me preguntaron qué ropa llevaba puesta durante esas visitas. Me preguntaron si yo había hecho algo para animar al hermano Ricardo. Me preguntaron por qué no había gritado o me había defendido. Rosa tomó la mano de su hija mientras agregaba: y cuando dijimos que queríamos reportar esto a la policía, el hermano Eduardo nos dijo que sería una deshonra para Jehová llevar asuntos de la congregación ante tribunales mundanos. En ese momento, comprendí completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era solo que estuviéramos encubriendo un posible abuso. Estábamos revictimizando a una joven que había tenido el valor de hablar. Estábamos manipulando a una familia para que no buscara justicia legal. Y estábamos usando la Biblia y el nombre de Dios para proteger a un depredador. Me levanté de mi silla sintiéndome mareado. Isabel, Rosa, les prometo que voy a hacer algo con esto. No sé exactamente qué todavía, pero esto no puede quedar así. Cuando salí de la casa de los Moreno esa tarde, caminé durante horas por las calles de Valladolid sin rumbo fijo. Pasé por la Plaza Mayor, por el Parque del Campo Grande, por el río Pisuerga. Todo me parecía diferente, como si viera la ciudad con ojos nuevos. Por primera vez en mis 42 años como testigo de Jehová, empecé a cuestionar seriamente no solo las decisiones de los ancianos locales, sino todo el sistema. ¿Cuántos casos como el de Isabel habría? ¿Cuántas víctimas habíamos silenciado en nombre de proteger la organización? ¿Cuántos depredadores habíamos protegido bajo el pretexto de no tener suficientes testigos? Esa noche, por primera vez en décadas, no hice mi estudio personal de la Biblia. En lugar de eso, me senté en mi despacho y escribí una carta dirigida al cuerpo de ancianos, exponiendo todo lo que había aprendido de Isabel y exigiendo que se tomara acción inmediata. Sabía que esa carta cambiaría todo para mí, que probablemente significaría el final de mi posición como anciano, quizás incluso mi expulsión de la organización. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa carga en mi conciencia. Queridos amigos que me están escuchando, sé que esta historia es dura de oír. Sé que algunos de ustedes tal vez sean testigos de Jehová o conozcan a alguien que lo sea. No estoy contando esto para atacar a personas individuales que sinceramente creen que están sirviendo a Dios. Pero necesito que sepan la verdad sobre lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de esta organización. Si esta historia los está tocando de alguna manera,
Si conocen a alguien en una situación similar o si ustedes mismos han vivido algo parecido, por favor, no se queden callados. Dejen un comentario abajo contándome dónde están escuchando esta historia. Me da mucha fortaleza saber que no estoy solo en esto, que hay personas que entienden lo importante que es hablar de estos temas, aunque sea doloroso. El lunes por la mañana, antes de ir a mi trabajo en la oficina de correos, dejé mi carta sellada en el buzón del Salón del Reino. Sabía que Eduardo la encontraría cuando fuera a recoger la correspondencia esa tarde. Durante todo el día, mientras clasificaba paquetes y cartas en mi puesto de trabajo, no pude concentrarme en nada más. Cada vez que sonaba el teléfono de la oficina, pensaba que podría ser Eduardo llamándome para confrontarme. Mis compañeros de trabajo notaron mi nerviosismo. «Francisco, ¿estás bien? Te ves muy preocupado hoy», me preguntó Carmen, la supervisora de turno. «Estoy bien, solo un poco cansado», le mentí, sabiendo que no podía explicarle que acababa de desafiar a toda la estructura de poder de mi religión. Esa tarde, cuando llegué a casa, Carmela me esperaba en la cocina con una expresión grave. «Francisco, ha llamado el hermano Eduardo 3 veces. Dice que necesita verte urgentemente en el Salón del Reino a las 8 de la noche. Sonaba muy alterado». Yo asentí en silencio, sabiendo que mi carta había llegado a su destino. Cenamos en un silencio tenso. Carmela me conocía lo suficiente como para saber que algo grande estaba sucediendo, pero también conocía las reglas de confidencialidad de los ancianos y no me presionó para que le contara detalles. Sea lo que esté pasando», me dijo mientras me servía el café después de la cena, «recuerda que yo estoy contigo, Francisco, pase lo que pase». Llegué al Salón del Reino exactamente a las 8. Esta vez, las luces del salón principal estaban encendidas y pude ver a través de las ventanas que los 6 ancianos ya estaban reunidos. Cuando entré, el ambiente era completamente diferente al de la reunión secreta de unos días atrás. Eduardo tenía mi carta abierta sobre la mesa frente a él y su rostro estaba rojo de ira. Los otros ancianos me miraron como si fuera un traidor. «Siéntate, Francisco», me ordenó Eduardo con una voz que nunca había usado conmigo antes. Era fría, autoritaria, amenazante. «Tenemos que hablar sobre esta carta tan perturbadora que escribiste». «Hermano Francisco», comenzó Eduardo, sosteniendo mi carta en alto, «¿te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? Has violado la confidencialidad de nuestras deliberaciones como cuerpo de ancianos. Has desafiado decisiones que se tomaron siguiendo estrictamente las pautas bíblicas y organizacionales. Y lo que es peor, has acusado a hermanos fieles de encubrimiento y negligencia». Su voz subía de tono con cada palabra. «Esto es comportamiento apóstata, Francisco. Es exactamente el tipo de actitud rebelde que divide congregaciones y causa tropiezo a los hermanos débiles en la fe». El hermano Carlos, que siempre había sido más moderado, intervino. «Francisco, sabemos que tienes buenas intenciones, pero tienes que entender que la Organización de Jehová tiene procedimientos establecidos para estos casos. No podemos simplemente ignorar los principios bíblicos porque una situación nos parezca emocionalmente difícil». Yo los miré a todos, estos hombres que había considerado mis hermanos espirituales durante décadas, y vi algo que nunca había notado antes. Tenían miedo. No era ira lo que veía en sus rostros, era miedo puro. Miedo de que su sistema de control se tambaleara, miedo de que la verdad saliera a la luz, miedo de perder su autoridad. «Hermanos», les dije, tratando de mantener mi voz calmada, «acabo de escuchar el testimonio completo de Isabel Moreno. Lo que le hizo Ricardo Vázquez va mucho más allá de gestos paternales malinterpretados. Estamos hablando de abuso sexual sistemático de una menor de edad. Y cuando ella tuvo el valor de denunciarlo, la tratamos como si fuera ella la culpable.
Eduardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar algunos papeles. «Francisco, ya basta. Ricardo Vázquez es un siervo fiel de Jehová con 30 años de servicio impecable. Una acusación de una adolescente confundida no puede destruir la reputación de un hombre así». «¿Confundida?», repliqué, sintiendo que la rabia crecía en mi pecho. Eduardo, esa jovencita, me describió detalles específicos de lo que Ricardo le hizo. Me habló de manipulación psicológica, de tocamientos inapropiados, de cómo él usó su posición de autoridad para abusar de ella. Eso no son confusiones, son crímenes. El hermano Miguel, que había permanecido callado, finalmente habló. «Pero Francisco, ¿dónde están los testigos? La Biblia es clara. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Sin testigos adicionales, no podemos tomar acción contra un anciano». Esa respuesta me enfureció completamente. «Miguel, ¿de verdad crees que los abusadores cometen sus crímenes delante de testigos? ¿Crees que Ricardo iba a invitar observadores a sus sesiones de abuso? Ese requisito de 2 testigos se escribió para casos de disputas comerciales y conflictos civiles, no para crímenes sexuales. Estás usando la Biblia para proteger a un depredador». El silencio que siguió fue sepulcral. Nunca en mis 42 años como anciano había alzado la voz a mis compañeros de esa manera. Nunca había cuestionado tan directamente una interpretación bíblica oficial. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentado. Se detuvo justo frente a mí, mirándome desde arriba con una expresión de autoridad absoluta. «Francisco Ramírez», me dijo usando mi nombre completo, algo que solo hacía en situaciones muy formales. «Creo que has perdido el equilibrio espiritual. Creo que has permitido que las emociones nublen tu juicio teotático. Y creo que necesitas recordar cuál es tu lugar en la organización de Jehová». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero por primera vez en décadas no me sentí intimidado por su autoridad. Al contrario, me sentí más claro que nunca. «Mi lugar», le respondí, levantándome también para quedar a su altura, «es proteger a los inocentes. Mi lugar es defender la justicia. Mi lugar es hablar por quienes no tienen voz. Y si eso significa desafiar a esta organización corrupta, entonces eso es exactamente lo que voy a hacer». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas completamente, pero en el momento en que las pronuncié, supe que eran absolutamente verdaderas. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente libre, completamente honesto conmigo mismo. La reacción fue inmediata. Eduardo retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Los otros ancianos se miraron entre sí con expresiones de shock absoluto. El hermano José Luis susurró: «Francisco, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Acabas de llamar corrupta a la organización de Jehová». Yo los miré a todos. Estos hombres que había respetado y obedecido durante décadas, y por primera vez los vi tal como realmente eran. No siervos de Dios, sino burócratas religiosos más preocupados por mantener el status quo que por hacer lo correcto. «José Luis», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, «la organización de Jehová debería ser un refugio para los oprimidos, un lugar donde la justicia prevalece, un faro de moralidad en un mundo oscuro. Pero lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo opuesto. Estamos silenciando víctimas, protegiendo abusadores y usando el nombre de Dios para justificar nuestras acciones cobardes». Eduardo regresó a su asiento y tomó una carpeta que estaba en la mesa. La abrió con movimientos deliberados y sacó varios papeles. «Francisco», me dijo con una voz que ahora sonaba oficialmente fría,
Dado tu comportamiento rebelde y tus comentarios apóstatas de esta noche, no tengo más opción que informarte que se ha formado un comité judicial para investigar tu aptitud espiritual para continuar sirviendo como anciano en esta congregación. Mostró los papeles que había sacado. Ya hemos contactado a 3 ancianos de congregaciones vecinas para formar un tribunal imparcial. La audiencia será el próximo viernes a las 7 de la noche. La noticia no me sorprendió. Sabía que mi desafío tendría consecuencias, pero escuchar la confirmación oficial aún me impactó. ¿Y cuáles son los cargos específicos?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo leyó de uno de los papeles: falta de respeto hacia la autoridad teocrática establecida, sembrar dudas sobre decisiones del cuerpo de ancianos, comportamiento divisivo que amenaza la unidad de la congregación y expresar puntos de vista que van en contra de las enseñanzas bíblicas organizacionales. Era una lista impresionante de acusaciones que básicamente se reducían a una sola cosa: haber dicho la verdad. Eduardo, le dije sabiendo que probablemente sería la última vez que hablaríamos como colegas, quiero que sepas que no me arrepiento de nada de lo que he dicho tonight. Isabel Moreno merece justicia y Ricardo Vázquez debería estar en la cárcel no dirigiendo estudios bíblicos sobre moralidad cristiana. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví para darles un último mensaje. Y quiero que todos ustedes sepan que no voy a mantener silencio sobre esto. Si la organización no hace lo correcto, yo encontraré a alguien que sí lo haga. Salí del Salón del Reino esa noche sabiendo que mi vida como la había conocido durante 42 años había llegado a su fin. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Valladolid, sentí una mezcla extraña de terror y liberación. Terror porque estaba a punto de perder todo lo que había definido mi identidad, mi posición, mi comunidad, mi propósito, posiblemente incluso mi matrimonio. Pero también liberación, porque por primera vez en décadas me sentía completamente honesto conmigo mismo. Cuando llegué a casa, Carmela me esperaba despierta en el salón. Una mirada a mi rostro le bastó para entender que algo definitivo había ocurrido. «¿Qué ha pasado, Francisco?», me preguntó con voz suave. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta situación, le conté todo. Le hablé de Isabel, de Ricardo, de la reunión secreta, de mi carta, de la confrontación de esa noche. Cuando terminé de hablar, Carmela se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente se acercó a mí, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. «Francisco, en 25 años de matrimonio, nunca me he sentido tan orgullosa de ti como esta noche. Esa semana antes del comité judicial fue la más larga de mi vida. Cada mañana me despertaba pensando en Isabel, preguntándome cómo estaría enfrentando la situación, si sus padres habrían cambiado de opinión sobre reportar el caso a las autoridades. Pensaba en Ricardo, continuando con su vida normal, preparando discursos, dirigiendo reuniones, posiblemente buscando otras víctimas. Y pensaba en mi propio futuro incierto. ¿Qué haría con mi vida si me expulsaban de la organización que había sido mi mundo entero durante 4 décadas? El jueves por la noche, un día antes de mi audiencia judicial, recibí una llamada inesperada. Era Rosa Moreno, la madre de Isabel. Su voz sonaba diferente, más firme que la última vez que habíamos hablado. «Hermano Francisco», me dijo, «quería que supiera que hemos tomado una decisión. Vamos a ir a la policía mañana por la mañana para presentar una denuncia formal contra Ricardo Vázquez. Mi hija merece justicia y si la organización no se la va a dar, la buscaremos en otro lugar». Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en semanas. Al menos algo bueno saldría de toda esta situación terrible. «Rosa», le respondí, «has tomado la decisión correcta. Isabel es una jovencita valiente y tú eres una madre valiente por apoyarla.
Hubo una pausa antes de que ella continuara. Hermano Francisco, también quería que supiera que sabemos lo que usted ha hecho por nosotros. Sabemos que va a enfrentar problemas con los ancianos por defendernos. Mi familia nunca lo olvidará. Cuando colgué el teléfono esa noche, supe que sin importar lo que pasara en mi audiencia judicial, había hecho lo correcto. Había usado mi posición y mi voz para proteger a una víctima inocente, y eso valía cualquier consecuencia que pudiera enfrentar. El viernes llegó con una de esas mañanas grises típicas de marzo en Valladolid. Me desperté temprano, aunque en realidad había dormido muy poco. Desde mi ventana podía ver el mercado del barrio comenzando a llenarse de vendedores que montaban sus puestos de frutas y verduras. La vida seguía su curso normal para todos los demás, pero para mí ese día marcaría el final de una etapa y el comienzo de algo completamente incierto. Desayuné con Carmela en silencio, los dos sabiendo que después de esa noche nada sería igual. «Voy contigo», me dijo mientras lavaba los platos. «No, Carmela, esto es algo que debo enfrentar solo». Ella me miró con esos ojos que conocían todos mis secretos y suspiró. «Entonces estaré esperándote aquí, sea cual sea el resultado». Durante el día traté de concentrarme en mi trabajo en correos, pero era imposible. Cada vez que veía un sobre dirigido a alguna congregación de testigos de Jehová, mi estómago se contraía. Mis compañeros notaron mi distracción, pero yo les decía que tenía una reunión importante esa noche y los dejaba con sus suposiciones. A las 5 de la tarde, cuando terminó mi turno, caminé lentamente hacia casa. En el camino pasé por delante de la comisaría de policía del distrito y me pregunté si Rosa Moreno habría cumplido su promesa de presentar la denuncia contra Ricardo. Esperaba que sí, porque sabía que después de esa noche yo ya no estaría en posición de presionarlos para que lo hicieran. Llegué al Salón del Reino a las 7 en punto, tal como me habían ordenado. Esta vez no había luces tenues ni aires de secreto. El salón principal estaba completamente iluminado y pude ver a 3 hombres desconocidos sentados en la primera fila, consultando papeles. Estos serían los ancianos de otras congregaciones que actuarían como mis jueces. Detrás de ellos, en la segunda fila, estaban sentados los ancianos de mi congregación: Eduardo, Miguel, Carlos, Antonio y José Luis. Ricardo Vázquez, notablemente, no estaba presente. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron y 7 pares de ojos se clavaron en mí. «Hermano Francisco Ramírez», me dijo uno de los ancianos visitantes, un hombre mayor con cabello completamente gris y gafas gruesas. «Soy el hermano Alejandro Fernández, superintendente presidente de la Congregación San Pablo. Estos son los hermanos David Morales y Roberto Sánchez, de las congregaciones San Juan y Santa María respectivamente. Hemos sido designados para presidir este comité judicial». Su voz era formal, pero no hostil, lo que me sorprendió después de la agresividad que había enfrentado de mis propios compañeros ancianos. «Por favor, tome asiento en la silla que hemos preparado para usted». Me senté en una silla solitaria colocada frente a los 3 jueces, de espaldas a mis antiguos colegas. La disposición era claramente simbólica. Yo era el acusado, separado y enfrentando el juicio de la autoridad teocrática. Alejandro abrió una carpeta y comenzó a leer. «Hermano Ramírez, está usted aquí para responder a serias acusaciones relacionadas con su conducta como anciano en esta congregación. Los cargos incluyen mostrar falta de respeto hacia la autoridad teocrática establecida, sembrar dudas sobre decisiones tomadas por el cuerpo de ancianos local, comportarse de manera divisiva que amenaza la unidad de la congregación y expresar puntos de vista contrarios a las enseñanzas bíblicas organizacionales. ¿Entiende usted estos cargos y está preparado para responder a ellos?», me preguntó David Morales, el segundo juez. Yo asentí con la cabeza. «Sí,
Entiendo perfectamente de qué se me acusa y estoy preparado para defenderme. Alejandro consultó sus notas y continuó. Muy bien, el hermano Eduardo Ruiz, superintendente presidente de esta congregación, ha presentado evidencia escrita de su comportamiento. Específicamente, una carta que usted escribió cuestionando decisiones del cuerpo de ancianos y testimonios de múltiples ancianos sobre comentarios inapropiados que hizo durante una reunión reciente. Hermano Ramírez, intervino Roberto Sánchez, el tercer juez. Antes de que escuchemos los detalles específicos de las acusaciones, queremos darle la oportunidad de explicar su perspectiva sobre los eventos que nos han llevado a esta situación. Era mi momento. Había ensayado mentalmente lo que diría durante días, pero ahora que llegaba el momento, decidí hablar directamente del corazón. Hermanos, comencé, durante 42 años he servido fielmente en esta organización. He sido publicador, siervo ministerial, anciano. He dirigido escuelas del ministerio teocrático, he presidido comités judiciales, he bautizado a decenas de personas. He dedicado mi vida entera a lo que creía que era la verdad de Dios. Pero hace unas semanas, continué, me enfrenté a una situación que me obligó a elegir entre la lealtad ciega a la organización y la protección de una víctima inocente. Una joven de 17 años de nuestra congregación fue abusada sexualmente por un anciano respetado. Cuando ella tuvo el valor de denunciarlo, en lugar de protegerla, la revictimizamos. En lugar de investigar seriamente sus acusaciones, las descartamos porque no había suficientes testigos. En lugar de reportar un crimen a las autoridades competentes, decidimos proteger la reputación de la organización. El silencio en el salón era absoluto. Los tres jueces tomaban notas furiosamente. Alejandro levantó la vista de sus papeles y me miró directamente. Hermano Ramírez, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia concreta de lo que está alegando? Yo respiré profundamente. Tengo el testimonio detallado de la víctima, quien me describió específicamente lo que le hizo el hermano Ricardo Vázquez. Tengo el testimonio de sus padres sobre cómo fueron presionados para no reportar el caso a la policía. Y tengo mi propio testimonio como testigo de las discusiones del cuerpo de ancianos, donde se decidió explícitamente encubrir este caso para proteger la imagen de la organización. La reacción fue inmediata. Desde la segunda fila escuché la voz indignada de Eduardo. Esas son mentiras y calumnias. El hermano Francisco está distorsionando completamente lo que ocurrió. David Morales le hizo un gesto para que se calmara. Hermano Ruiz, tendrá su oportunidad de presentar su versión. Por ahora, escuchemos completamente al hermano Ramírez. Eduardo se sentó, pero pude sentir su furia irradiando desde donde estaba. Roberto Sánchez consultó algunas notas y me preguntó, hermano Ramírez, ¿puede ser más específico sobre estas acusaciones contra el hermano Ricardo Vázquez? Durante los siguientes 20 minutos, relaté todo lo que Isabel me había contado. Describí los métodos de manipulación que Ricardo había usado, los tocamientos inapropiados, la forma en que había abusado de su autoridad como anciano para silenciar a su víctima. También describí la reunión secreta donde se había decidido encubrir el caso y las presiones ejercidas sobre la familia Moreno para que no reportaran el crimen a las autoridades civiles. Con cada detalle que revelaba, podía sentir la tensión creciendo en el salón. Cuando terminé mi relato, Alejandro se recostó en su silla y me estudió cuidadosamente. Hermano Ramírez, asumiendo que todo lo que dice es cierto, ¿no cree que debería haber confiado en que Jehová manejaría la situación en su debido tiempo? ¿No cree que su falta de paciencia y su desafío a la autoridad establecida han causado más daño que bien? Su pregunta me golpeó como una bofetada. Era exactamente la mentalidad que había permitido que ocurriera todo este horror.
Hermano Fernández, le respondí, tratando de controlar mi voz. Con todo respeto, Jehová también nos dio conciencia y sentido común. Cuando vemos a una niña siendo abusada por un depredador, no esperamos a que Dios intervenga milagrosamente. Actuamos, protegemos a la víctima, reportamos el crimen. Eso es lo que cualquier persona decente haría, y eso es lo que yo traté de hacer. David Morales intervino, pero hermano Ramírez, usted sabe que la Biblia establece procedimientos específicos para manejar acusaciones contra ancianos. 1 Timoteo 5, versículo 19 es muy claro. No admitas una acusación contra un anciano, a no ser que sea por 2 o 3 testigos. ¡Exacto!, grité, perdiendo finalmente el control que había tratado de mantener. Ese versículo se está usando para proteger a depredadores sexuales. ¿De verdad creen que Pablo estaba pensando en abuso sexual infantil cuando escribió esas palabras? ¿De verdad creen que Dios quiere que protejamos a criminales solo porque ocupan posiciones de autoridad en la organización? Mi estallido causó un revuelo inmediato. Los 3 jueces se miraron entre sí con expresiones de shock, y desde la segunda fila escuché murmullos indignados de mis antiguos colegas. Roberto Sánchez se aclaró la garganta y habló con voz firme. Hermano Ramírez, su actitud está demostrando exactamente por qué está aquí esta noche. Está cuestionando interpretaciones bíblicas establecidas por el esclavo fiel y discreto. Está mostrando una actitud rebelde hacia la autoridad teocrática. Está sembrando dudas y causando divisiones. Me levanté de mi silla, ya sin importarme las consecuencias. No, lo que estoy haciendo es denunciar un sistema corrupto que protege a abusadores y silencia a víctimas. Lo que estoy haciendo es defender la justicia verdadera, no la versión distorsionada que ustedes llaman justicia teocrática. El caos que siguió fue inmediato. Eduardo se levantó de su asiento gritando: «Ya es suficiente, este hombre está completamente apóstata». Los otros ancianos locales se unieron a sus gritos de indignación. Los 3 jueces trataron de restaurar el orden, pero yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. «Hermanos», dije en voz alta para que todos me escucharan por encima del ruido, «no me arrepiento de nada de lo que he dicho esta noche. Si proteger a una víctima inocente me convierte en apóstata a sus ojos, entonces acepto esa etiqueta con orgullo». Alejandro golpeó la mesa repetidamente hasta que se restauró el silencio. «Hermano Ramírez, dado su comportamiento de esta noche y las actitudes que ha expresado, este comité no tiene más opción que encontrarlo culpable de todos los cargos presentados contra usted». Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así dolieron. «Será desasociado de la congregación de los testigos de Jehová, efectivo inmediatamente. Tiene 7 días para apelar esta decisión si así lo desea». Yo negué con la cabeza. «No apelaré. No quiero seguir siendo parte de una organización que protege a depredadores sexuales». Salí del Salón del Reino por última vez esa noche, sabiendo que acababa de perder todo lo que había definido mi identidad durante 42 años, pero también sabiendo que había hecho lo correcto. Mientras caminaba hacia casa bajo las farolas de Valladolid, pensé en Isabel Moreno y esperé que ella pudiera encontrar la justicia que yo no había podido darle dentro de la organización. Al día siguiente me enteraría de que la familia Moreno había cumplido su promesa y había presentado una denuncia formal contra Ricardo Vázquez ante la policía. Era un pequeño consuelo, pero era algo. Los días siguientes a mi expulsión fueron los más extraños de mi vida adulta. Durante 42 años, mi rutina había estado completamente estructurada alrededor de las actividades de los testigos de Jehová. Reuniones de martes y jueves por la noche, reunión dominical, servicio de campo los sábados, preparación de discursos, estudios personales, visitas pastorales. De repente, todo ese andamiaje que había sostenido mi existencia había desaparecido.
Me despertaba cada mañana sin saber muy bien qué hacer conmigo mismo. Carmela trataba de mantener conversaciones normales durante el desayuno, pero ambos sabíamos que todo había cambiado para siempre. El primer domingo después de mi expulsión fue particularmente difícil. Era marzo 26, y normalmente habría estado en el Salón del Reino dirigiendo la reunión de estudio de la Atalaya. En cambio, me quedé en casa, mirando por la ventana mientras otros testigos del barrio caminaban hacia la reunión en sus mejores ropas dominicales. Algunos me vieron desde la calle y desviaron la mirada inmediatamente. La noticia de mi desasociación se había extendido rápidamente por toda la congregación, y ahora era oficialmente una persona invisible para todos mis antiguos hermanos espirituales. El martes siguiente recibí una llamada inesperada en mi trabajo. Era un detective de la Policía Nacional llamado Inspector García. Señor Ramírez, necesitamos hablar con usted sobre una denuncia que se ha presentado contra un tal Ricardo Vázquez. Entendemos que usted tiene información relevante sobre este caso. Mi corazón se aceleró. Rosa Moreno había cumplido su promesa. Por supuesto, inspector, estaré disponible cuando ustedes necesiten. Quedamos en encontrarnos esa misma tarde en la comisaría del distrito. La entrevista con el inspector García duró casi 3 horas. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia evidente en casos delicados, que me hizo sentir cómodo desde el primer momento. Le conté todo. Los detalles que Isabel me había revelado sobre el abuso, la reunión secreta donde se decidió encubrir el caso, las presiones ejercidas sobre la familia para que no reportaran el crimen. García tomaba notas meticulosas y ocasionalmente me pedía que clarificara ciertos puntos. Señor Ramírez, me dijo cuando terminé mi declaración, ¿está usted dispuesto a testificar oficialmente sobre todo esto si el caso llega a juicio? Absolutamente, le respondí sin hesitation. Haré todo lo que sea necesario para que Ricardo Vázquez enfrente las consecuencias de sus actos. García cerró su cuaderno de notas y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Señor Ramírez, debo advertirle que testificar contra su antigua organización religiosa probablemente traerá consecuencias adicionales para usted. ¿Está preparado para eso? Yo asentí. Inspector, ya he perdido todo lo que podía perder. Lo único que me queda ahora es mi conciencia y no puedo vivir en paz si no hago todo lo posible para ayudar a Isabel. Esa noche, cuando llegué a casa, Carmela me esperaba con una expresión preocupada. Francisco, han estado llamando toda la tarde. Primero llamó mi hermana Elena preguntando si era cierto que te habían expulsado. Luego llamó tu primo Manuel desde Madrid. Y hace una hora llamó tu hermano Antonio desde Sevilla. La noticia se estaba extendiendo por toda nuestra red familiar. En una organización tan cerrada como los Testigos de Jehová, la expulsión de un anciano respetado era un escándalo mayor que se comentaba en susurros por toda España. ¿Qué les dijiste?, le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Les dije la verdad, respondió Carmela con firmeza, que defendiste a una joven que había sido abusada y que la organización te castigó por hacer lo correcto. Me sorprendió su franqueza. Durante 25 años de matrimonio, Carmela siempre había sido la esposa obediente que seguía las directrices organizacionales sin cuestionarlas. Verla tomar una posición tan clara me llenó de una emoción que no había sentido en semanas. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Algunos familiares nos apoyaron completamente, especialmente aquellos que nunca habían sido testigos de Jehová o que habían tenido dudas sobre la organización. Otros nos dieron la espalda por completo, siguiendo las instrucciones oficiales de evitar cualquier contacto con personas desasociadas. Mi hermana María, que había sido testigo durante 30 años, dejó de hablarme por completo. Cuando me cruzaba con ella en la calle, me trataba como si fuera invisible.
Era una experiencia surrealista y dolorosa que me ayudó a entender lo que habían pasado otros expulsados a lo largo de los años. En mayo, recibí una citación oficial para testificar en el caso contra Ricardo Vázquez. La investigación policial había revelado que Isabel no era su única víctima. Otras dos jóvenes de diferentes congregaciones habían encontrado el valor para presentar denuncias después de que se hiciera público el primer caso. Una de ellas, Carmen Ruiz, de 19 años de Salamanca, había sido abusada cuando tenía 15. La otra, Patricia López, de 22 años de León, había sufrido abusos entre los 16 y 18 años. El patrón era siempre el mismo. Ricardo usaba su autoridad como anciano para ganar acceso a jóvenes vulnerables. Las manipulaba psicológicamente usando lenguaje religioso y las silenciaba amenazándolas con consecuencias espirituales si hablaban. El día del juicio fue una de las experiencias más intensas de mi vida. El tribunal estaba lleno de personas, familiares de las víctimas, miembros de la prensa, algunos testigos de Jehová que habían venido a apoyar a Ricardo y otros que habían venido por curiosidad. Cuando me llamaron a testificar, pude ver a Ricardo sentado en el banquillo de los acusados. Ya no parecía el anciano respetable y autoritario que había conocido durante décadas. Parecía un hombre mayor y asustado, consciente de que su mundo se estaba desmoronando. Durante mi testimonio, que duró casi 2 horas, relaté todos los detalles del encubrimiento que había presenciado. El fiscal me hizo preguntas específicas sobre los procedimientos internos de los testigos de Jehová, sobre la política de los 2 testigos, sobre las presiones ejercidas para no reportar casos a las autoridades civiles. El abogado defensor de Ricardo trató de desacreditar mi testimonio, sugiriendo que yo estaba motivado por venganza contra la organización que me había expulsado. Pero mis respuestas fueron consistentes con las de otros testigos y la evidencia era abrumadora. Isabel Moreno también testificó ese día. Verla subir al estrado, ahora con 18 años, me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Había crecido mucho en los meses desde que había hablado conmigo por primera vez, y su testimonio fue valiente y detallado. Cuando terminó de hablar, pude ver lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. Su madre Rosa también testificó sobre las presiones que habían recibido de la organización para mantenerse calladas. El contraste entre la dignidad de esa familia y la cobardía de la organización que las había traicionado era evidente para todos en esa sala. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Ricardo Vázquez fue declarado culpable de abuso sexual de menores en 3 casos diferentes. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, vi cómo Ricardo se desplomaba en su silla. Algunos testigos que habían venido a apoyarlo salieron del tribunal en silencio, probablemente cuestionando por primera vez en sus vidas si la organización realmente tenía la protección de Dios. Después del juicio, Isabel y Rosa se acercaron a mí en los pasillos del tribunal. «Señor Francisco», me dijo Isabel con lágrimas en los ojos, «gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por sacrificar todo para defender la verdad». Sus palabras me conmovieron profundamente. Rosa añadió, «Francisco, usted perdió su posición, su comunidad, su vida entera por defendernos. Nunca podremos agradecérselo lo suficiente». Les aseguré que había hecho lo único que cualquier persona decente habría hecho, pero en el fondo sabía que muchos otros en mi posición habrían elegido el silencio. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados en mi vida. La cobertura mediática del caso había sido extensa y varias organizaciones de derechos humanos me contactaron para hablar sobre los problemas sistémicos dentro de los testigos de Jehová.
Comencé a trabajar con un grupo de apoyo para ex-testigos, ayudando a personas que habían sido expulsadas o que estaban considerando dejar la organización. Era un trabajo voluntario, pero me daba un sentido de propósito que no había sentido en años. Carmela y yo también enfrentamos decisiones difíciles sobre nuestro futuro espiritual. Después de décadas como testigos, nos sentíamos perdidos sin una estructura religiosa. Comenzamos a explorar otras iglesias cristianas, buscando una comunidad donde pudiéramos adorar a Dios sin la manipulación y el control que habíamos experimentado. Eventualmente encontramos una iglesia evangélica pequeña donde el pastor, curiosamente, también era un ex-testigo que había dejado la organización años antes por razones similares. 3 años después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Carmen Ruiz, una de las otras víctimas de Ricardo. Me contaba que había completado sus estudios universitarios en psicología y que se especializaba en ayudar a víctimas de abuso sexual. Señor Francisco, escribía, quería que supiera que su ejemplo me inspiró a convertir mi dolor en propósito. Ahora ayudo a otras víctimas a encontrar su voz y a buscar justicia. Usted me enseñó que una persona valiente puede cambiar las cosas, incluso cuando tiene que enfrentar un sistema poderoso. Hoy, 5 años después de mi expulsión, puedo decir que no me arrepiento de las decisiones que tomé. Perdí una identidad que había tenido durante 42 años. Perdí una comunidad que creía que era mi familia espiritual. Perdí la seguridad de pertenecer a algo que pensaba que era la verdad absoluta. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi integridad personal. Gané la paz de saber que defendía a los inocentes y gané la libertad de pensar por mí mismo sin temor a consecuencias organizacionales. Queridos amigos que han escuchado esta historia hasta el final, quiero agradecerles por acompañarme en este relato difícil pero necesario. Sé que puede ser doloroso escuchar sobre abuso y encubrimiento, especialmente si involucra a organizaciones que algunas personas consideran sagradas. Pero es importante que estas historias se cuenten, porque solo hablando de estos temas podemos proteger a futuros víctimas inocentes. Esta es una historia real de uno de nuestros suscriptores del canal, que tuvo el valor de compartir su experiencia para alertar a otros sobre los peligros del control religioso extremo. Si ustedes han vivido experiencias similares, si conocen a alguien que ha pasado por situaciones parecidas, o si tienen historias de abuso encubierto en organizaciones religiosas, por favor compártanlas en los comentarios. Solo llevando estos alertas a más personas, podemos crear conciencia sobre estos problemas sistémicos que afectan a tantas familias inocentes. Juntos podemos construir una sociedad donde la protección de los vulnerables sea siempre más importante que la protección de instituciones poderosas. Gracias por su tiempo. Gracias por su apoyo y especialmente gracias a quienes tienen el valor de hablar cuando ven injusticia, sin importar las consecuencias personales.